Senhor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, man? ¿Você fala portugués? No tengo la menor idea. Más, cada vez que voy a Brasil, yo no entiendo lo que dicen y ellos no me no entiende lo que decís. Esa es la razón por la cual en general nunca me peleo con nadie en Brasil. Pero si yo te digo impeachment, ¿usted entiende impeachment? Suena bastante claro, digamos. ¿Viste el show de ayer? Sí, lo estuve viendo, después me cansé de seguir voto a voto la cuestión, ¿no? Sí, faltaba un poquitito de originalidad, pero hay algunas cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Me mató el tipo que fue con el hijo, ¿me entendés? Hay uno que se lo vistió de cumpleaños feliz, ¿viste? De cumpleaños de 15, aparte era un pibito. Se lo llevó atrás como para que fuera él el que diga impeachment. Y yo digo, pero sí, ¿qué es esto? Hubo varios que saludaban a la familia. No, una cosa terrible. Acá estoy, vieja, desde Pernambuco, te mando saludos, tomá, mirá, pumba. Sí. Mirá cómo la volteó a Dilma. No, una cosa increíble. Y el que recontaba me mató en un momento, tenía un hambre de loco y estaba meta a comer y ya con la boca llena de... Sí, después estaba la que fue con la remera de la selección brasileña. Estupendo. La verdad que lo hacen grosso, son así, son grosos. Sí, es sorprendente, digamos, por ahí el caso argentino es tan fuerte y uno no se da cuenta porque está acostumbrado, pero es sorprendente el grado de personalización de la política, lo escaso de los argumentos más genéricos, más racionales, y el tema del nacionalismo muy profundo, un nacionalismo muy populista, ¿no? Quiero saludar desde aquí a los 6.000 y pico que ciudadanos de Ceará, del pueblito tal, a mi papá, a mi mamá, y viva Brasil, y voto por el sí o por el no. Era muy gracioso. Pero es interesante observar esto porque mucha gente habla de golpe de Estado. Es un tema, vos sabés que yo hoy temprano decíamos, ¿no? Uno encuentra muchas similitudes con las defensas que se hacen a la gestión de Dilma con las que hace el kirchnerismo a la gestión de Cristina. Y al mismo tiempo no escapa la posibilidad de plantear que no percibo que se puede inventar todo. Que hay un aprovechamiento de algunos sectores no me cabe en duda, pero desconocer que hay situaciones de la realidad que son incontrastables me parece bastante complicado. Es que ya lo hemos hablado bastante este tema, y hoy yo quería trabajar esto un poco en relación a golpe de Estado versus democracia, ¿no? Versus democracia directa. Efectivamente, digamos, uno puede decir, y nadie te lo va a aceptar, te lo va a negar, que esto no es un golpe de Estado, en tanto finalmente la Constitución prevé este tipo de cosas, y en última instancia se junta el número y se hace, o no se junta el número y no se hace. No hay muchas vueltas. Bueno, yo entiendo completamente esto, pero no puedo dejar pasar, porque en este momento me llega, a través de las redes sociales, justamente, Nicolás del Caño planteando, avanza el golpe institucional en Brasil, solo el pueblo en las calles podrá derrotar el golpe y los ajustes. Bien, lo que pasa es que eso tiene que ver con otra cuestión. Dos cosas. La primera es una cuestión casi de orden metafísica, que es la siguiente. La izquierda, y yo te diría que hasta la derecha también piensa esto, es una cosa bastante extendida, la idea de que el pueblo es básicamente de izquierda. Y por lo tanto, si el pueblo se mueve algún día, se va a mover por la izquierda. Es encantador lo que acabas de decir. Que nunca la derecha puede tener votos y que nunca el pueblo puede ser de derecha. Es encantador lo que acabas de decir, porque eso tira por la borda completamente esas notas de a bordo que se hacen de los cronistas cuando hay un hecho de violencia en zonas realmente muy complicadas, ¿no? Muy humildes, y lo primero que se escucha es uno que dice ¡hay que matarlos a todos! Y vos decís, no, pero eso debe ser un infiltrado, y a los 5 minutos otro que plantea exactamente lo mismo. Y ahí el progresismo se pone mal, porque dice, esto está exacerbado por el periodismo. No, es que es así, es que vos vas a algunos lugares y te asombra, te asombra acá en este barrio donde vivimos nosotros, por lo menos donde está la radio, en el que hay una proliferación importante de ciudadanos que vienen de otros países, el nivel de xenofobia que hay.
Y el problema es que hay un grupo de imbéciles que... ¿Cómo? Buena parte de la xenofobia francesa, de los votos a Le Pen, es de la propia clase obrera. Pero vos sabés que es terrible porque a veces cuando uno dialoga con esta suerte de progresismo a ultranza, o con estos sectores que dicen no, el pueblo nunca puede ser de otra cosa que no sea de izquierda, que dicen no, la xenofobia de Recoleta. Pero muchachos, no sean estúpidos, o sea, está al lado de ustedes, no se están dando cuenta. Ese es un primer punto. Es un primer punto. Si uno quiere pensar, digamos, con cierta capacidad de discernir problemas, tiene que sacarse de encima ciertos presupuestos que son falsos. El primer presupuesto es que la gente no puede ser de derecha, que el pueblo no puede ser de derecha, o que no puede votar a la derecha, o incluso que no puede ser racista. No es así. Ojalá fuera así, porque si fuera efectivamente que el pueblo siempre de izquierda, ya hubiésemos tomado el poder, ¿sabe hace cuánto? No estaríamos hablando de esto. Por lo tanto, la primera cuestión es esa. La idea de que, por ejemplo, a Cristina le hicieron un golpe de estado mediático es ridícula. Cristina perdió las elecciones porque ella en parte quiso y en parte no supo. La perdió porque no quiso poner un candidato que le hiciera sombra, por lo tanto puso los peores candidatos y obviamente perdió, y no supo porque cometió un montón de errores en los cuales hubiera ganado. Porque la diferencia final de un gobierno desastroso frente a un candidato que no era precisamente un candidato carismático ni que arrastrara la masa fue apenas de 2 puntos, con lo cual podrían haber ganado. No hubo un golpe mediático, simplemente una masa enorme de la población, que incluye a un porcentaje muy elevado de la clase obrera, te diría casi más de la mitad de la clase obrera, votó por Macri. Y sí, la clase obrera votó por Macri, sí. ¿Y? La idea de que la clase obrera no puede votar por gente de derecha, no puede apoyar, incluso movilizarse, como en Brasil, por una perspectiva que aparece como de derecha, es absurda. La segunda cuestión, que también es un presupuesto que hay que sacarse de la cabeza, es la idea de que porque el que agite sea de derecha, lo que se agita es de derecha. ¿De dónde se saca que es progresista soportar un conjunto de ladrones? ¿De dónde se saca que es políticamente correcto aceptar a un conjunto de ladrones en el gobierno? ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente, pero me quedo callado porque también la expectativa es empezar a abrir cabezas para dejar de repetir siempre el mismo relato que está vacío absolutamente. Y digo, a veces es complejo aceptarlo. Pero es que este segundo presupuesto opera en solidaridad con el primero. O sea, a ver, ¿por qué es progresista soportar a Maduro? Explícame. No, yo no lo creo. Sí. No, pero que es así. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente prefiere a un gobierno de derecha, liberal, que por lo menos no robe, a un conjunto de pseudo progresistas que son tan explotadores como los otros, tan desastrosos económicamente como los otros, pero que encima son ladrones. Y ladrones a una escala que hoy día uno ya no termina de sorprenderse nunca, porque se habla de toneladas de dinero que se pesa, porque no tiene sentido ni siquiera contarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si vos te sacás esos 2 presupuestos de encima, entonces podés ver lo que está pasando en Brasil, como lo que ha pasado en la Argentina, de una manera más compleja. Realmente, ¿esto es algo que significa el ascenso de una derecha? 1, 2, esa derecha es fascista, o sea, se utiliza la expresión fascista con una generosidad enorme. O sea, Macri será un liberal, no es un fascista. Para que haya fascismo es necesario un montón de cosas bastante más complejas que se desarrollen. Lo mismo con lo que pasa en Brasil. Hay mucha gente en Brasil que cree que ahora se viene el fascismo en Brasil. Acá lo que hay es realmente un triunfo de la derecha. Eso hay que preguntárselo con cierto cuidado. La expresión de Del Caño a mí no me sorprende, porque Del Caño es kirchnerista, entonces ¿qué vamos a estar cuestionándonos, preocupándonos porque diga Del Caño? Si ellos sostienen lo mismo en relación a Cristina, en relación a Dilma es lo mismo, es decir, acá hay un golpe de la derecha, el enemigo es Macri, como si entonces Cristina fuera nuestra aliada, como si Dilma fuera nuestra aliada. Entonces, lo que uno debe plantearse frente a esto, y en esta línea de nosotros queremos entender qué es el socialismo,
vos fíjate la paradoja, que este tipo de formas se acercan más a la democracia directa, aunque están a una serie de kilómetros, de miles de kilómetros de distancia de la democracia directa, que la política parlamentaria anterior, porque el impeachment y otra serie de formas que aparecieron en la democracia latinoamericana en las últimas décadas, fueron pensadas como una forma de limitar hasta cierto punto la impunidad del periodo gubernamental. Es decir, yo te voto y por 4 años no puedes hacerme absolutamente nada. Antes incluso los plazos eran más largos, 6, 8 años. Y estas formas aparecieron como una forma de limitación democrática, es decir, bueno, si vos te mandás una macana relativamente grosa, puedo hacerte esto. Lo que aparece como paradójico es que sean los grupos de derecha los que estén planteando esto con más energía. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿está mal echar un gobierno antes del fin de su mandato? ¿Está mal que un gobierno deje su lugar a pesar de que legalmente le correspondería seguir gobernando? Y eso nos lleva a, ¿cómo sería en el socialismo esto? Y esto en el socialismo sería una cosa normal. La cosa normal es, yo te voto para que hagas una tarea, no la haces, te vas. Y no hay vuelta con que si tengo que esperar 4 años, 3 años, 2 años o lo que sea. ¿Por qué? Porque precisamente la democracia participativa, la democracia representativa, la democracia burguesa tal cual lo conocemos, surgió después de que el capitalismo, los burgueses, la clase burguesa, aprendió a lidiar con la democracia. Al comienzo, la palabra democracia era un problema muy serio, muy grave para la burguesía. ¿Cómo? Ahora van a gobernar los que no tienen, o sea, la mayoría. Y si gobiernan ellos, ¿quién garantiza la propiedad? De manera tal de que la expresión democracia fue variando y fue insertándose en un esquema en el cual hay tantas mediaciones al poder popular que esas mediaciones pervierten todo el contenido de eso llamado democracia. En particular, la llamada democracia representativa. Vos sabés que, según la Constitución argentina, el pueblo no gobierna. Sino a través de sus representantes. Exactamente, y en la medida en que vos a los representantes los elevás al cielo de una serie de de situaciones en las cuales son virtualmente intocables, desde los fueros, por los cuales están cubiertos de un montón de cosas, hasta los períodos, es decir, por cierto tiempo no pueden ser tocados, hasta la forma en que son elegidos, etcétera, 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 etcétera. El resultado es que finalmente la democracia burguesa consiste en el gobierno de los representantes que tienen sobre sus representados el poder que los representados tendrían que tener sobre los representantes. Es decir, todas estas mediaciones invierten la relación entre representado y representante. Y entonces, llegamos a la perversión de que cuando aparece un elemento que de alguna manera coloca al representado en una posición de inferioridad frente a los representados, a representantes frente a los representados, nos asustamos y le llamamos golpe de Estado. En una sociedad socialista, algo como el impeachment sería cosa de todos los días. Sería moneda corriente. O sea, si no me representás como yo te delegué las funciones, votas afuera. Exactamente. Y eso figura en la Constitución de la Unión Soviética, en la Comuna de París. Son los representantes revocables inmediatamente. Y eso es la clave que evita la constitución de castas políticas. Porque una de las cuestiones que hace muy difícil que una vez que esto se instala poder removerlo es que se forma toda una casta política. ¿Por qué la Argentina, tal vez Cristina nunca vaya preso y todo termine en que el señor Chueco desapareció y no aparezca más, y tal vez a Bael le pase algo parecido a el asesino de Cabezas? ¿Por qué? Y porque, por lo mismo que ahora Macri parece que va a negociar con los 100 empresarios más importantes de Argentina, creo que hoy o mañana. Es decir, está muy lindo todo el asunto de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, pero seguí escarbando y caemos todos, Seguí escarbando, y no es solamente los políticos, porque para que haya un político corrupto, de otro lado tiene que haber un empresario que ponga la plata. En Brasil, que es un espejo de lo que muchos están mirando y tienen miedo, eso ya está pasando.
ha caído la cúpula de Odebrecht, por ejemplo, que Sí, es como sí. decir que cae Pérez Compán. Sí, no, es que lo venimos repitiendo. Vamos a ver si tenemos la chance de hablar con una compañera en Brasil que estuvo ayer hasta altas horas en lo que fue ese show mediático, porque la verdad lo mediatizaron de una manera increíble, ¿no? O sea, lo último que parecía eso era un congreso. Sinceramente, uno se queja mucho de lo que hay acá, pero hay evidencias que realmente echan por la borda cualquier tipo de comparación. Es una cosa increíble lo que se vio ayer. Sí, era hasta el nivel de la payasada. Hay una situación que hoy se repite. Ayer era muy visible en algunos sectores que salían a defender al gobierno de Dilma de una manera muy similar a la que se defendió acá a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay más de un 50% de esos que están condenando al impeachment a Dilma Rousseff que están manchados por la corrupción. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos una sociedad aceptando esto como lógica? Es decir, embarrémoslos a todos para no ser la excepción de quienes estamos manchados y con esto, no sé, cubrámoslo con un manto de piedad y que la corrupción siga. Bueno, es que precisamente, por eso te digo, hay una serie de similitudes en los procesos que son muy interesantes, muy interesantes. Yo lo discutí con Javier González Fraga cuando lo invité a la cátedra, sí, y él hablaba de los males del populismo. Y lo que yo le recordaba es, pero mirá que los principales populistas en la Argentina y en toda América Latina no son los pobres que andan pidiendo plata, son los propios empresarios, que son los que necesitan a las Cristina de Kirchner, son los que necesitan a los Maduro. Vamos a creer ahora que la burguesía venezolana no se ha beneficiado del chavismo. Bueno, es que lo que yo decía hoy temprano, mirá, parece que nos hubiesen escrito el mismo guión. Que no me vengan a decir que el empresariado brasileño no apoyó durante los últimos 12 años al binomio Lula-Dilma. O que el empresariado argentino no apoyó y aplaudió en primera fila a los Kirchner. O sea, por favor, no me tomen por estúpido. Pero si escúchame, Lula era el presidente estrella del Fondo Monetario Internacional. Pero por favor, digo, porque... Y hay un punto en el cual es interesante esta reflexión. Efectivamente, lo que se está pensando, y por eso el carácter disruptivo de muchas de las cosas que dice Carrió, que ha quedado muy desubicada en toda esta situación, la desubicación mayor es, por ejemplo, la de Laura Alonso, ¿no? Que ha tenido que desdecirse de muchos de sus dichos, en tanto ahora funcionaria del gobierno, que es la siguiente: bueno, ¿y hasta dónde llegamos? Y te digo que acá hay mucho para escarbar. Llegamos, sí. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con Lázaro? ¿Cómo la cortamos acá? Entonces la tesis de gente como Jorge Asís, por ejemplo, es que Lázaro está encanutado al estilo Fariña, es decir, para que no hable. Claro. Y están tratando de llegar a un acuerdo. Cállate la boca, hay muchos miles de millones de dólares escondidos por todos lados, vos tenés en particular varios cientos de millones escondidos por ahí, hacete el tonto, comete 6, 8 años de cárcel y después te dedicas a tu vida de millonario, calladito la boca. Esa es toda la discusión en relación al caso Báez. Es decir, ¿dónde paramos la pelota? Bueno, a ver, para la lógica y lógica de Carrió, no para de salir y vociferar la necesidad de que se vaya hasta Cristina y Néstor Kirchner. Claro, digamos, es la que les está arruinando ese aparente freno que quieren llevar a mitad de la investigación. Al mismo tiempo, ella no quiere romper con Macri. Claro, bueno. Y ahí está la contradicción. No quiere romper con Macri y no quiere dejar de jugar ese papel de la gran conciencia moral de la Argentina. Ahora la pregunta es, para aquel que quiere que se llegue hasta Cristina, ¿romper con Macri no sería imposible desde el punto de vista de que efectivamente se puede avanzar desde otro lugar, aparentemente estando en las cercanías del poder? La cuestión es si Macri va a llegar hasta Cristina, y yo creo que Macri no quiere. No quiere porque, entre otras cosas, no son los Panama Papers los que lo han puesto nervioso a él en tanto su situación personal, sino que los Panama Papers están levantando situaciones en las cuales su propia familia, su propio padre, tendría que dar cuentas ante la justicia.
y que Franco Macri tenga que dar cuenta de la justicia significa que toda la clase burguesa argentina, esos 100 empresarios dueños o CEOs de las empresas más grandes de la Argentina, tienen que sentarse en el banquillo. Y la pregunta es, ¿Macri quiere eso? Te garanto que no. Un ejemplo de que no quiere eso es la resolución del caso de Ollarvide. La resolución del caso de Ollarvide, ¿qué era? Lo llevamos a juicio político. Eso sería lo lógico. Sí. Ollarvide habla. ¿Te imaginas lo que puede hablar Ollarvide? Y bueno, para mí, yo compro pochoclo, ¿eh? Lógico, pero como hablamos la semana pasada, este es un momento fascinante para empujar el carro y ver cómo va barranca abajo, y va mostrando cómo empieza a saltar toda la mugre que hay adentro. Pero por eso no puedo entender a algunos dirigentes de la izquierda saliendo a hacer una defensa de esto. No me entra en la cabeza, yo no sé, digo, la verdad, yo no tengo una defensa corporativa, no formo parte de una casta, ni siquiera debo tener el valor intelectual de que tienen algunos de ellos, pero la verdad yo no sé quién los asesora. Mira, la única forma de entender este tipo de razonamientos es la siguiente. Hay dos cuestiones. La primera es la creencia de que finalmente la vida política consiste en evitar el mal menor. Es decir, bueno, ¿quién es peor? ¿Cristina que reparte un poco de plata o Macri que reparte menos? Claro. En el supuesto en que la cuenta sea exactamente así. Entonces, bueno, la política progresista sería evitar el mal menor. Evitar el mal mayor. Entonces, por ese lado, entonces, estamos en contra de Macri. Esto es un razonamiento, hasta cierto punto, falaz. No solamente porque la cuenta no sé si es exactamente así, sino por el hecho de que con ese tipo de razonamientos siempre vamos atrás de algún político bueno, entre comillas. Y siempre hay uno mejor que el otro. Siempre hay, seguramente Cristina podría ser catalogada en la imaginación de alguno como mejor para los pobres que Mauricio, puede ser. Seguramente va a haber uno mejor que Cristina. Siempre hay uno que puede dar la cara. Esto es así. El resultado es que vos, de esa manera nunca construís nada propio. Esa es la herencia del viejo morenismo. Siempre vamos atrás del candidato que aparece como el mal menor. En Brasil pasa lo mismo. La mayor parte de la izquierda prefiere a Dilma porque cree que Michel Temer es peor que Dilma. Y que ahora se viene la derecha. Entonces, con el susto de la derecha, lo que pasa nosotros tenemos que seguir siendo siempre a la derecha menos derecha. Es que se desactiva todo porque a los 5 minutos de que Dilma ganó por segunda vez, llamó al economista de la derecha para que conduzca la economía de Brasil. Entonces digo, ya no hay lugar ni para la defensa, ¿no? Pero en el mismo momento que Macri gana y vos esperás a Melconian, aparece Pratgay. Pero pará, digo, en esa disyuntiva termina siendo hasta más progresista Pratgay que Melconian. Lógico, obvio que. Entonces digo, esperabas a un Macri hiperajustador, o sea, Melconian, y resulta que te apareció con Pratgay y aparece más progresista que lo que esperaba hacer. Por eso, pero perdón, aparte a Melconian lo mandan al Banco Nación, ni siquiera al Central, ni siquiera a otro ministerio, no lo mandan a la Nación. Pero por eso te digo, esa cuenta, Cristina está a la izquierda de Macri, Temer está a la derecha de Dilma, es una cuenta insostenible. Bueno. Pero si vos querés que discutamos, bueno, suponete que se lo otorgo para poder seguir discutiendo. Aun cuando fuera así, no construimos nada importante nosotros. Claro. O sea, si vos siempre vas atrás de otro, el resultado es que vos nunca sos vos. Y esa es buena parte de la izquierda latinoamericana, yo te diría mundial. En Estados Unidos esto es siempre así. En Estados Unidos la izquierda termina votando por Hillary Clinton. Claro. Entonces, ese seguidismo es una concepción que está muy enraizada en la izquierda. La otra cuestión es puramente oportunista, o sea, Del Caño, el PTS, hasta cierto punto el Partido Obrero, creen que que cristinismo es un movimiento popular en serio, al estilo del peronismo del 55. Y entonces teme reeditar el síndrome del 17 de octubre, es decir, que Cristina vuelva como un poder popular en andas de las masas, y la izquierda se quedó como la Unión Democrática afuera y ligada a la derecha.
Entonces, no vamos a quedarnos en esa posición, vamos a estar con el pueblo. Y que el pueblo vea que estamos con él, con el presupuesto que está detrás de que el pueblo está con Cristina, lo cual es toda una estupidez. Pero además está la idea de que lo voy a heredar, es decir, la estupidez montonera. Es decir, bueno, Cristina va a traicionar, no va a ir a fondo, en el fondo Cristina no representa a este movimiento, y este movimiento, que se encolumna detrás del camporismo, detrás del cristinismo, finalmente va a entender que yo soy su mejor representante. O sea, yo soy más kirchnerista que Kirchner. Eso es básicamente el PTS. Entonces, en esa perspectiva, otra vez, Cristina, Dilma aparecen como mejores que los otros. Y eso es una tontería. Sobre todo en el caso de kirchnerismo, no hay nada atrás. No hay nadie a quien ganar. La idea de que hay un movimiento de masa popular es absurda. Si le hubieran hecho esto a Perón en el año 73, 74, Perón te junta 4 millones de personas ahí y ni siquiera entra a verlo a Bonadío. Lo hace salir para que le tome la huella. Entonces, lo que Cristina demostró el otro día es que es sola que está. Eso es lo que demostró. Bueno, a ver, está claro que el peronismo no está presente. Y yo decía el miércoles pasado, después de la presentación, para mí es es un conflicto más dentro del peronismo, dentro de la interna del peronismo, que lo que puede, obviamente que va a perjudicar al gobierno de Macri, sin duda, pero te quiero decir, está claro que si el peronismo no puede con Cristina, el peronismo se subordina a Cristina. Sí, pero eso no va a pasar porque Cristina no tiene con qué subordinarlo. Está bien, bueno, pero quiero decir, ante esta lógica de que puede movilizar, ¿sí? que es como el ABC del peronismo, si el peronismo no moviliza no existe. Ante esta lógica no hay, al menos a la vista, ningún dirigente del peronismo que pueda movilizar, no en situaciones conflictivas como esta, en ningún momento, digo, exceptuando algún dirigente sindical en momentos en los que ya se le tenga que parar de punta a Macri. No hay en el horizonte alguien que pueda movilizar ni siquiera esto. Ahí porque si Massa llegara a convocar una plaza contra la corrupción, sí, y en defensa de las lealtades cívicas y en contra del ajuste contra los que menos tienen, sí, con esa consigna Massa te llena 3 plazas de Mayo. Eso te lo garanto. Sí, no sé, habría que ver más a qué contesta cuando empiezan a aparecer todos los hechos de corrupción de Néstor, en donde él sonreía, ¿no? Y él en la gestión. Pero bueno, sonamos, ahí está. Algunos dicen que fue Estiuso, por eso cambiamos la línea, por lo menos para hacer el cierre. Me parece que sí. Por culpa mía, todo Villa Maipú se ha quedado sin luz y aparentemente sin teléfono. No te puedo creer. Sos terrible. Sos terrible. Sí, pero es así, ¿viste? Es así. Nos están vigilando. Nos están vigilando, sí. Bueno, hay una cantidad de gente enorme que nos pregunta por redes sociales qué pasó. No pasó nada. Se cortó la luz. Se terminó la luz en la zona. Y el teléfono. Y el teléfono. No sé si... Sí, que están pagos porque se les cortó a todos los vecinos, no solamente a mí, así que claro. Ahí para cerrar lo que sería interesante, volver sobre el punto que estábamos hablando y agregar este puntito. Los que cometen actos de corrupción en el gobierno son ladrones, no en un sentido abstracto y moral, sino también son ladrones de la clase obrera, y eso hay que recordarlo fundamentalmente. No se puede apoyar ni defender a quien se ha dedicado a expropiar por la vía de la corrupción política a la clase obrera. Podemos sacar 25.000 cuentas distintas y podemos mostrar que solo con lo que se robaron entre Lázaro y López hay una cantidad enorme de hospitales y de cosas que se podrían haber hecho. Alguien me podría contestar, bueno, en un gobierno burgués esa plata se hubiese usado para otra cosa, no me importa, pero no es progresista, no es de izquierda defender a ladrones, jamás. La clase obrera es la principal perjudicada por esto, sin necesidad de caer en argumentos al estilo de la corrupción mate, cosas por el estilo, al estilo de la moralina pequeña burguesa. Pero hay un elemento de verdad en el fondo, a saber, el principal perjudicado de esta situación es la clase obrera. Por lo tanto, no hay forma ni de defender a Vilma, ni de defender a Cristina, ni a ninguna
desde un punto de vista de izquierda. La verdadera democracia, el socialismo, que es incluso, en algún momento lo vamos a explicar, la superación de la democracia, no puede convivir con esto. En una sociedad socialista, lo primero que sería acto de punición es la autonomización del representante que vive a costa de los representados, que vive a costa de robar a los representados. Por lo tanto, en una sociedad socialista, algo como el impeachment sería, cosa de todos los días, expresión de la salud del cuerpo político y de la existencia de un verdadero control de la sociedad sobre sus representantes. Eduardo, te mando un abrazo, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau, semana próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau, semana próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau, semana próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau.